Sí, buenas noches. Mi nombre es Emanuel Cáceres y yo les voy a explicar lo que es la evidencia 3 sobre la enfermedad del sarampión. Bueno, de generalidades, hay que saber que el agente causal pues es un virus del sarampión ARN de la familia Paramyxoviridae. Su reservorio es propiamente humano y la puerta de salida es tanto nariz y boca. La forma de transmisión va desde gotitas respiratorias suspendidas en el aire y pues bueno, estas se mantienen en las superficies por 2 horas. La puerta de entrada va desde la nariz de la boca y la conjuntiva. De la sintomatología, pues encontramos como la fiebre alta, tos, rinitis, conjuntivitis, y como signo patognomónico tenemos las manchas de Koplik. Es algo muy característico de la enfermedad del sarampión. También encontramos un exantema que suele aparecer en cara, cuello, tronco, brazos y piernas. Los principales factores de riesgo asociados a esta enfermedad pues es que exista un esquema de vacunación incompleto, un nivel socioeconómico bajo, esto por la falta de, de promoción a la salud, que sean niños y pues, que tengan alguna inmunodeficiencia adquirida, cualquier patología que pueda agravar más la enfermedad. De su epidemiología, como yo antes lo mencionaba, pues es una enfermedad casi obligada en la niñez. Anteriormente era endémico en todo el mundo y pues causaba epidemias muy importantes. De hecho, se mencionaba que más del 95% de las muertes por sarampión ocurrían en países de ingresos bajos o con infraestructuras sanitarias frágiles. Bueno, aquí se pone la semana epidemiológica hasta el boletín epidemiológico, perdón, hasta la semana 19, en la cual podemos observar que en México se está produciendo un brote en el 2020, perdón, en el cual se notificaron 1.364 casos, de los cuales solamente 124 fueron confirmados, y pues la media de esta era aproximadamente de entre 15 a 20 años y el 60-65% eran varones. La tasa de letalidad va desde un 3 al 6%, obviamente si no se tiene o se cuenta con un esquema insuficiente de vacunas o un tratamiento como tal. ¿Cómo podemos prevenir y controlar pues esta enfermedad que es el sarampión? Pues obviamente con educación, alentar la inmunización, que es eh, promover lo que es la administración de estas vacunas, y obviamente pues que a todo niño que nazca promoverle a la familiar o a la mamá que tiene que ser vacunado. Y bueno, dentro de los estudios que nos pedía la evidencia más recientes, encontramos un estudio de tipo retrospectivo observacional, en el cual este es un estudio de identificación de áreas de riesgo y factores asociados a la epidemia de sarampión que ocurrió en el 2019 en Sao Paulo de Brasil. Principalmente el estudio de este objetivo era analizar la ocurrencia y los factores asociados al resurgimiento de los casos que ocurrían en este país. Bueno, y pues como resultado tenemos que los factores sociosanitarios y asistenciales se analizaron mediante un proceso de modelo que era el Poisson cero, que tiene un efecto espacial tanto estructurado y no estructurado. Y como algún resultado podemos decir que se identificaban factores de riesgo, pues lo que eran los menores de edad, de 18 años, desigualdad en la distribución de renta, el desempleo y alumbrado público. Como poder resumir todo esto, pues prácticamente era el tipo de nivel socioeconómico que tienen las personas en esta comunidad. Otro estudio que encontramos son factores de riesgo de incumplimiento del calendario de vacunación en madres con niños menores de 5 años, o sea, prácticamente cuando se hizo caso omiso a la vacunación en menores de 5 años. Esto también fue un tipo de estudio de casos y controles, en el cual pues la muestra o los pacientes eran constituidos por 150 madres, en la cual se distribuyeron, se encontraron 27 casos. Para todo esto pues, tuvieron que recolectar datos y se utilizó el método de la encuesta, en pregunta y respuesta, y la técnica del cuestionario con alta confiabilidad. O sea, se preguntaba directamente a las madres que estaban involucradas en este incumplimiento. Y bueno, dentro de los resultados podemos evidenciar que uno de los factores importantes eh, que contribuían a este incumplimiento del calendario vacacional, pues era que la edad de la madre era menor de 20 años, que era soltera y que no tenía como una eh, instrucción o un buen asesoramiento de la utilidad, de la gran utilidad que era la administración de la vacuna.
También se encontraron otros factores que contribuían a esto, que eran los factores económicos, que la madre tenía que trabajar, que tenía un ingreso económico de menos de 500 soles, y pues obviamente no le prestaban la atención requerida o necesaria que ocupaba el menor de edad, pues porque a lo mejor cuando eran las campañas de vacunación, ellos se encontraban trabajando, etcétera. Eh, Todos estos puntos como tal afectaban principalmente a las vacunas de la infancia, como lo son ahora la sarampión, rubiola y paperas. No simplemente hablar del puro sarampión, sino también algunas otras enfermedades como la rubiola y paperas. Otro de nuestros estudios que encontramos, que es un estudio observacional descriptivo, es un estudio del cual la pregunta es, ¿la educación sobre las tasas de vacunación locales y la importancia de la inmunidad colectiva cambia la preocupación de los padres estadounidenses sobre el sarampión? Y aquí es más que nada como una encuesta, una moneda al aire que se aventaba, que se preguntaba a la gente. Y bueno, y como tal no estaba claro, ampliamente tenían conscientes que los padres del concepto de inmunidad colectiva y los padres consideran los beneficios comunitarios de la vacunación, pues no tenían como que las decisiones sobre las vacunas de sus hijos, o como les estaba mencionando, pues no tenían como que la información necesaria. El objetivo del estudio pues fue principalmente determinar si educar a los padres sobre los beneficios de la vacuna contra sarampión, papeles y la rubiola, pues afectaría la preocupación sobre el riesgo de sarampión de sus hijos y el riesgo de un brote. O sea, prácticamente concientizar a las personas, educarlos por medio de la educación de si en realidad el vacunarlos tenía un beneficio o no tenía beneficio. Y bueno, aquí, ¿cómo comprobamos esto? Se hizo una encuesta electrónica entre los padres de niños de 6 a 18 años, esto en Minnesota, en el año 2016. Y bueno, luego de aquellos datos necesarios, se les dio una breve intervención educativa donde se les informaba a los participantes sobre los beneficios de esta inmunidad colectiva. Y como ya les he dicho, con el fin de evitar brotes de sarampión. Y pudimos percatarnos que entre todos los encuestadores, 490 aproximadamente, casi el 70%, sí conocía la inmunidad. Y que, pues, o sea, que sí sabían que estaban enterados, pero pues no, como por diferentes cuestiones, tanto políticas, sociales o personales, no llevaban a sus hijos a vacunar. Este, y bueno, como resultado tenemos que el 27% de los participantes informaron un aumento en la preocupación de que su hijo podía contraerse sarampión. O sea, prácticamente, como les mencionaba, las personas estaban enteradas de los riesgos que podía tener el no vacunarse, el no contra el sarampión. Sin embargo, pues el desinterés o la falta de tiempo, etcétera, por los factores antes ya mencionados, pues no hacían consciente a las personas tal cual era la gravedad de esta enfermedad en caso de no vacunarlos. Y bueno, otros estudios que encontramos es el tipo de estudio observación descriptivo, que en sí era un estudio de una revista cubana pediátrica, en el cual mencionaba los factores de riesgo de enfermedades prevalentes de la infancia en hogares de atención integral. ¿Cuál era el objetivo principalmente? Pues examinar factores de riesgo. Si existían algunos factores modificables que nos pudieran ayudar a contribuir en la infancia en hogares comunitarios, principalmente esto en Cúcuta, Colombia. Se atendieron casi 300 menores, donde se identificaron factores de riesgo en un casi 22% de estos hogares, y se demostró que los infantes deben mejorar el lavado de manos, se deben insistir en limpieza de material didáctico, juguetes, ventiladores y cortinas, como son medidas de saneamiento, que estaban muy escasas, estaban muy pobres, se podría decir así, que no tenían una educación pues correcta. Y pues bueno, el 17% se observaban condiciones regulares en cuanto a infraestructura. Además, más del 20% de los menores se mencionaba que compartían entre ellos en estos hogares alimentos y que pues, también se puede como identificar como un factor de riesgo. Por último, tenemos un tipo de estudio que es de revisión sistemática. Este tipo de estudio habla sobre la vacunación temprana. Es una medida provisional para prevenir sarampión en los infantes. Y aquí nos mencionaba como las variantes o lo importante sobre esta vacuna. Y nos decía que la edad óptima para la administración de la vacuna que contiene el sarampión pues dependía de distintos factores, principalmente la duración de la inmunidad, la que generaba tanto la materna adquirida por vía transplacentaria, la madurez del sistema inmunológico de obviamente el recién nacido y la edad promedio de infección por sarampión en diferentes áreas geográficas. Pues había muchas teorías respecto a este artículo en sí, de que
si a los 9 meses puede ser suficiente para proteger a la mayoría de los bebés, que si administrarla a los 2 meses, a los 3 meses, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchos casos de sarampión, a veces hasta más graves, se diagnosticaban en lactantes menores de 6 meses. En sí el estudio hablaba como que a partir de los 9 meses, perdón, podría ser suficiente para proteger a la mayoría de los bebés, o sea, administrar la vacuna a partir de los 9 meses iba a ser suficiente. Sin embargo, pues diferentes estudios pudieron descartar o comprobar que eh, el sarampión, había diagnóstico de sarampión en menores hasta de 6 meses. Y bueno, como solución podemos encontrar ya en este artículo que la administración de esta vacuna antes de los 9 meses de edad solo se debería considerar como una solución de emergencia para evitar brotes y pues bueno, la eficacia de la vacuna fue del 51% antes de los 9 meses frente al 83% a los 9 meses, lo que destaca la necesidad de dosis adicionales, o sea, la administración de 3 dosis. Esas son mis referencias y pues muchas gracias.